La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darte la más cordial bienvenida. De donde quiera el Señor te permita ver esta señal, te bendecimos. Quiero saludar a nuestros hermanos allá en República Dominicana, que nos escuchan a través de Radio Bonao Bendición, y a quienes nos ven a través de Tele Bendición, que el Señor les bendiga. A los siervos allá en el sur de España, en Murcia, España, que el Señor les bendiga a todos. Y repito, desde donde quiera el Señor lleve esta señal, que Dios te bendiga. Vamos juntos hoy a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu, que es la palabra iluminada y aplicada de acuerdo a la necesidad de Dios para contigo. En Cristo Jesús vamos ahora a escudriñar el libro de Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Leemos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Lean conmigo. Y el mundo pasa. Lean conmigo. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lean conmigo a partir de pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, amados, que el Señor nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Este mensaje, como ustedes saben, está titulado Jeremías y Daniel. Es muy interesante porque hemos dicho nosotros en días pasados que estos siervos, tanto Jeremías como Daniel, ellos fueron contemporáneos y sirvieron a Dios, cada quien desde donde el cielo les colocó. Entonces, yo voy a recordar algunas cosas porque estuvimos hablando acerca del ministerio del profeta Jeremías. Y hoy voy a tratar también de hablar del ministerio del profeta Daniel. Solo yo hago esta aclaración porque es importante. Nosotros tenemos que entender que Dios es soberano. Dios es soberano. Como cuando decimos Dios es Dios. Dios es quien está dirigiendo todas las cosas hacia el fin que Él quiere. Es importante entender que nada se ha escapado de las manos del Señor. Todo está bajo su control. Todo está bajo su gobierno. Dios, diríamos, el diablo no es un ser que pudiera enfrentar a Dios y pretender vencerlo. De ninguna manera. Solamente Dios es el Todopoderoso. Solamente Dios es el omnisciente, el omnipresente y también el omnipotente, que eso es el Todopoderoso. El diablo no. El diablo es un enemigo derrotado, ya Cristo lo venció. Y hoy constituye un enemigo que anda en una libertad condicional. Está bajo una libertad condicional. Es un enemigo, es perverso. Si tú caes en el terreno de él, él mata, roba y destruye. Evidentemente así es. Pero si nosotros hablamos de poderío, el diablo es tan diminuto en comparación al Dios grande, al Dios todopoderoso. A veces, ¿verdad? Las películas, Hollywood y todas esas cosas ponen a Dios y al diablo, o sea, el bien y el mal, dicen ellos, o un angelito blanco rodeado de luz y uno negrito, oscurito, ¿verdad? Y tratan de pensar y hacer ver que la cosa está pareja. Nada que ver. Así como yo les digo, así es lo que revela la Biblia. Dios es el grande, el único grande y todopoderoso, y el diablo es diminuto. Simplemente, o sea, en comparación con Dios estoy diciendo.
es diminuto y anda en una libertad condicional. Y podemos decir aún más, el diablo viene a ser un siervo involuntario para Dios, porque al final no hace lo que él quiere, aun cuando él cree que logró algo, como por ejemplo matar a Jesús. Él pensó que matando a Jesús ya él había vencido, y nada que ver. Ahí está el gran misterio. ¿Por qué? Porque matando a Jesús se mató a sí mismo. Qué gran misterio. Pero eso fue lo que pasó realmente. Y Jesús le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Eso es tremendo. Pero entonces eso lo digo para que se entienda. Entonces en la vida, toda persona que se encamina hacia la voluntad de Dios tiene que entender que Dios está bajo gobierno y control de todas las cosas. Y aquí yo voy a recordar un pasaje que me es muy importante, y es Proverbios 16:33. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Así que mis hermanos allá, Proverbios 16:33. Vean ustedes si sea esto como un, diríamos, un refrigerio para usted, un oasis. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. O sea, tú y yo tiramos los dados, pero el Señor decide cómo caen. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la vida de Jeremías, los dados cayeron de que él sería profeta en Judá y en medio de un pueblo rebelde, un pueblo que Isaías dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces a Jeremías los dados, o sea, la suerte de Dios le cayó encima y dijo: tú serás profeta en Judá. De antemano que cuando Dios lo llama, él entra en un conflicto. Y yo quiero recordar Jeremías 1, en el verso 4. Vean ustedes cuando Dios lo llama. Vamos entonces a la Reina Valera 60, hijos. Entonces dice aquí el verso 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vean cómo están cayendo los dados. Sigue. ¿Sí leímos el 5? ¿Sí leímos el 5, verdad? Ok. Bien. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. Entiendan un momento el conflicto de Jeremías. Él está enfrente de un pueblo rebelde, un pueblo que no quiere nada con Dios. O sea, un pueblo que no tenía corazón para Dios, oídos para Dios, ni ojos para Dios. No tenían nada para Dios. Entonces Dios le dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Yo quiero que entiendan ese versículo 10. Todo lo que dice anteriormente, cuando dice para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, o sea, yo quiero que entiendan que Dios no quiere eso. Eso Dios no lo quiere, pero Dios levanta al profeta Jeremías por causa de la necesidad de su reino, porque su pueblo estaba perdido. Su pueblo le había dado la espalda. Su pueblo no quería nada con Dios, nada con Jehová. Entonces Dios levanta al profeta para tristemente tener que arrancar, destruir, arruinar y derribar. Todo esto, mi querido hermano, por la condición del pueblo. Porque cuando un pueblo, o diríamos una persona, anda en los caminos de Jehová, simplemente lo que Dios hace es edificar y plantar. Porque no hay nada que destruir, no hay nada que arruinar, no hay nada que derribar, no hay nada que arrancar.
Pero cuando no se anda en los caminos del Señor, entonces tiene que pasar primero ese proceso: arrancar, destruir, arruinar y derribar. Por eso es que Jeremías entra en conflictos, porque él es una voz en el desierto. Él es una voz que va a ir a clamar unas palabras y nadie lo va a oír, más bien la gente lo quiere matar. Pero Dios le dijo: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo. O sea, Dios estaba con uno, pero tristemente, como todo el pueblo, diríamos, el vasto, la mayoría del pueblo, le había dado la espalda a Dios. Entonces ustedes ya saben que Jeremías profetiza, como dije la vez pasada, juicio sobre Judá por causa de su pecado. Jeremías también profetiza que si ellos se arrepienten, entonces Dios los perdona. Si ellos se arrepienten, Dios los perdona. Pero si no, tristemente van a sufrir el juicio. Y ustedes saben, amados, y como yo les digo, vamos en el orden del Espíritu. Ustedes saben que Jeremías era la voz de Dios, porque había muchos otros profetas que ellos estaban hablando otras cosas que no tenían nada que ver con Dios. Y eso pasó en aquel tiempo y pasa hoy. Ay de nosotros a quién estemos escuchando. Ay de nosotros cuáles palabras estemos escuchando. Porque quiero que sepan que Dios en su providencia divina siempre tendrá una voz como la de Jeremías para hablar las palabras del Señor, pero a la par, recuerden que a la par de lo original siempre habrá copias. A la par de lo auténtico habrán cosas que no son legítimas. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y aquí yo voy a recordar algo, amados. Vean ustedes esto que yo les digo. Voy a tomar una lectura amplia, pero es para que nosotros podamos entender. Y ustedes aman la Biblia, no pasa nada. Eso es lo que se quiere, ¿no? Amén. Muy bien. Algunos no dicen nada, pero ese es el problema de ellos. Jeremías 23, en el verso 13 hasta el verso 33. Es decir, que voy a leer 20 versículos de la Escritura. Glorias sean dadas al Señor. No estamos hablando paja, estamos hablando trigo, palabra de Dios, palabra legítima. Dice aquí, y juzguen ustedes, dice: en los profetas de Samaria, oiga, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, oigan, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén, ahí está hablando de los dos reinos, o sea, que el reino del norte y en este caso el reino del sur. Los de Samaria, el reino del norte. Esa era la capital de Israel norte. Pero Jerusalén es la capital de Israel sur. Recuerden que el reino se había dividido. Entonces, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Sigue, por favor. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén, escuchen, salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿De cuáles profetas? Los de Jerusalén. De ellos salió la hipocresía sobre toda la tierra. Sigan. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Sigue. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo,
paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Deje un momentito el pasaje. Vean lo que hacían estos profetas. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Mi hermano, todo aquel que irrita a Dios jamás le va a ir bien. Todo aquel que irrita a Dios jamás le va a ir bien. Aunque tú te creas muy inteligente, aunque tú te creas muy capaz, aunque tú te creas muy poderoso, todo aquel que irrita a Dios, querido hermano, jamás le irá bien. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Ay, qué profetas más vendidos. Esos profetas son hijos del diablo. Siga el 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Dice aquí Dios categóricamente, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablaba, mas ellos profetizaban. Oiga, Dios no les hablaba, mas ellos profetizaban. ¿Cuántos de esos hay hoy día? Y algunos convocan a la gente para un presbiterio profético, para profetizarles de su propio corazón, para profetizarles de su propio corazón. Yo no creo en esos profetas, yo creo en Jeremías. Yo no creo en esos profetas, yo creo en Jeremías. Yo no creo en la mayoría de los profetas, yo creo en la minoría, en este caso Jeremías. Y estoy diciendo hoy día. Ay, es que yo soy profeta, profeta. Yo creo en Jeremías. Yo creo en esos profetas que tiemblan y que dicen al Señor, no, Señor, no me envíes a mí a estas cosas. Y el Señor dice, yo sé que es fuerte, pero yo voy a estar contigo. ¿Saben por qué? Porque el profeta legítimo no es muy querido por la gente. Ay de los profetas que son amados por la gente. Ay de los profetas que son aplaudidos por la gente. Yo no los envié, dice Dios, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Eso es cuando Dios Dios no quiere decir nada. Y como Dios no les habló a ellos, Dios no les habló a ellos porque ellos no estuvieron con Dios. Ellos no estuvieron en el secreto con Dios. Sigue, por favor. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Deténgase un momentito. El problema del pueblo de Israel, el problema fue que ellos no escucharon la voz de Dios a través de los profetas de Dios, pero ellos sí escucharon una voz desconocida de unos profetas que eran desconocidos para con Dios y creyeron, y por eso su comportamiento, y por eso hacían las cosas. Es como que tú sepas de alguna persona que anda en un mal camino y que tú le estés soplando al oído diciendo, no, es que te va a ir bien. Es que los planes que Dios tiene contigo son de bien. Y el tipo o la tipa hace lo que le da la gana. Eso es imposible, eso es una cosa terrible. Miren, el que hace mal está invocando el mal.
Escuchen por el Espíritu, el que hace el mal está invocando el mal. Así de sencillo. Puedes engañar a tu papá, a tu mamá, a tu primo, a tu pastor, a tu abuelo y al que tú quieras, pero a Dios jamás lo vas a engañar. Jamás lo vas a engañar. Entonces, si sigues el camino del mal, estás invocando el mal. Eso es así, querido hermano, eso es así. Entonces, el gran problema, y por eso es que Dios está juzgando ahora a los profetas. Dios sabe que su pueblo hizo mal porque no escucharon la voz legítima, sino más bien escucharon una voz ilegítima, que era la voz de esos muchos profetas que le decían: paz, hay paz, todo está bien. Y nada estaba bien. Ahora Dios está juzgando a los profetas. Si ellos hubieran hablado las palabras, si ellos hubieran llegado, porque recuerden que uno solo, que fue Jeremías, pues habló lo que tenía que hablar. Pero si esos otros muchos hubieran hablado las palabras de Dios, hubieran ayudado al pueblo. Y ellos, dice aquí, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Sigue. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Sigue. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Dice, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Y dice Dios: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y dice Dios: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Deténganse un momentito. Jeremías no hablaba paja, Jeremías hablaba trigo. Tú tienes que alimentarte de trigo y no de paja. Por eso hay que ser selectivo y cuidadoso. Usted no puede decir amén y amén a todo mundo. Tiene que decir amén cuando Jeremías habla, porque de ahí viene palabra de Dios. Este hombre estuvo con Dios, en el secreto con Dios, y hizo oír al pueblo la palabra de Dios. Ahora el pueblo no la escuchó. El pueblo no quería esa palabra. ¿Cómo puede ser que alguien en su silla hoy no quiera esa palabra? Hermano mío, había que primero arrancar, destruir, derribar, para después edificar y plantar. No se te puede profetizar bienes si tú estás mal. Así de sencillo. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Sigue, por favor. ¿No es mi palabra como fuego? A la gente no le gusta esa palabra como fuego. Es mejor otro tipo de palabra, pero la palabra como fuego no, porque me quema. ¿No se recuerdan los dos que iban camino a Emaús? Que ellos después testificaron y decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando oíamos sus palabras? Ardía el corazón, había un fuego en el interior. Porque las palabras de Dios son fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, como un martillo. Palabra fuego, palabra martillo. Es una palabra que hoy no se quiere, muchos no la quieren, pero tú sí la quieres, aleluya. Tú sí quieres esa palabra, la palabra martillo y la palabra fuego, que Dios haga su voluntad. Él, oye bien, Él decide cómo caen los dados. Dice, sigue. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Sigue. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: ¿cuántos de esos que están profetizando tanta tontería para entretener a la gente y la gente tan ciega para no ver? Tan ciego para no ver.
Ay, es que miras cómo Dios usa a Julano, porque empieza a profetizar al corazón de la gente. Al corazón de la gente. Yo cada vez que escucho a un profeta que Dios te va, es que le dicen lo mismo a todas las personas. No seamos tontos nosotros. Les dicen, es como un estribillo, le dicen lo mismo a todas las personas. Yo veo en ti un ministerio que Dios te va a usar extraordinariamente y poderoso y serás grande. Ay, a todos lo mismo. Yo no digo que eso no pueda pasar, ha pasado. Pero a todos los mismos. Y cuando uno ve a los profetas de la Biblia, los legítimos, Natán profetizándole a David, ay de David si no se hubiera arrepentido, hubiese escogido el mismo camino de Saúl. Gracias a Dios por el arrepentimiento de David, que fue sincero, fue genuino, porque tenía otro corazón. Uno ve a Isaías yendo al rey Ezequías y a decirle: estás listo, tú vas a morir. El hombre se arrepiente y Dios dice: le voy a dar 15 años para que resuelva los asuntos en su casa. Y no lo hizo, por cierto, aunque fue uno de los mejores reyes de Israel, pero cuántos errores cometió. Una tristeza. Y así a los profetas, Dios está en contra de ellos. Es una tristeza. Endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. Siga. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y por último el verso 33, por último de la lectura: y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová?, les dirás: esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Qué tremenda presencia sentí. ¿Cuál es la profecía? Os dejaré, ha dicho Jehová. Y como el pueblo había dejado a Dios, le había dado la espalda. Pero recuerden que el pueblo está creyendo a otros profetas que han endulzado sus lenguas y han profetizado mentiras. Y ellos están creyendo esas mentiras. Entonces Dios levanta al profeta Jeremías y profetiza el cautiverio babilónico. Aquí está, querido hermano: os dejaré. Entonces Dios saca a su pueblo Israel, estoy hablando Israel sur, ¿verdad? Judá y Benjamín, esas dos tribus, Judá y Benjamín. Dios las saca y se las lleva, en otras palabras, se las entrega en mano de el rey Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor, cuando ya tiene el visto bueno de Dios, vean, así el diablo así tiene que trabajar, no puede hacer nada por cuenta propia. O sea, simplemente, aunque tiene el deseo perverso de dañar. Entonces, pues yo les dije antes, Nabucodonosor aquí Dios lo llamó mi siervo. Yo no tengo el tiempo para ver todos esos detalles, pero Dios lo llamó mi siervo a Nabucodonosor. Este me va a servir porque oye bien, yo quería tratar con el pueblo en amor, en bondad, en misericordia, pero ese trato no ha funcionado con ellos. Entonces ahora viene el látigo, ahora viene el sufrimiento, ahora viene el dolor, ahora viene el derramamiento de la sangre. Entonces Dios va a usar a un hombre que se llama Nabucodonosor. Y lo interesante aquí es donde yo quiero detenerme. Recuerden que Dios, o sea, que nosotros tiramos los dados, ¿y quién decide cómo caen? Dios decide cómo caen. 105 antes de Cristo, que fue diríamos, los primeros
de Israel que viene Nabucodonosor y los lleva, porque yo les expliqué el otro día que fueron en 3 partes, pero en el primer grupo, que fue en el 605 antes de Cristo, Jeremías está presente, pero Dios no permite que se lleven a Jeremías, pero Dios sí permite que se lleven a Daniel. Daniel era un hombre fiel, o sea, un muchacho fiel, era un joven, él era un joven, pero era fiel. Entonces Daniel, escúcheme bien, yo les dije el otro día, Daniel no fue llevado a Babilonia como un juicio de Dios para con Daniel, no. Ahora, si hablamos como un juicio de Dios para toda la nación, entonces sí, pero si lo vemos persona a persona, Daniel era fiel, pero como nosotros tiramos los dados y Dios decide cómo cae, entonces Dios necesita llevarse a Daniel también a Babilonia. Y se llevan a Daniel a Babilonia. Y uno diría, Daniel pudo haberse quejado y decir, Señor, pero ¿por qué me vas a llevar a mí a Babilonia? Yo quiero estar aquí en mi tierra, quiero estar aquí. Pero no, la Biblia no dice nada de eso. La Biblia simplemente dice lo que dice, y yo voy a leerlo con ustedes rápidamente aquí. Daniel 1, versos 3 y 4. Estos son unos detalles muy bonitos. Tenemos que ir leyendo y entendiendo entre líneas, porque hay cosas que la Biblia no dice y hay que entenderlas. Y dice aquí, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos. Cuando dice y dijo el rey, estamos hablando de Nabucodonosor. Entonces le habla al jefe de sus eunucos. Le dice que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Oye bien, que trajese de los hijos de Israel, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Del linaje real de los príncipes, dice el 4. Muchachos en quienes no hubiese, lean, tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Bueno, ustedes ya saben que entre estos muchachos ahí iba Daniel. Ahí iba Daniel, y también Ananías, Misael y Azarías. Eran varios, pero se destacan en la Biblia ellos. Hablemos acerca de Daniel. El ministerio de Daniel es muy interesante porque fue único entre los profetas bíblicos. Aunque Daniel no fue profeta en el sentido tradicional, como diríamos Isaías o Jeremías, que profetizaban al pueblo directamente, el ministerio de Daniel es un ministerio muy necesario hoy día en la iglesia. Muy necesario. Ahora después van a entender por qué. Daniel fue un hombre de revelación, sabiduría e integridad, llamado por Dios para servir dentro del gobierno de potencias mundiales, revelando los planes divinos para las naciones. Fue un ministerio diferente. Jeremías profetizó al pueblo. En el caso de Daniel, Dios lo introduce en estos reinos que en ese momento eran potencias mundiales para cumplir un propósito extraordinario. Ahora está en una tierra hostil, está en Babilonia. Jeremías, o sea, la tierra no tenía problemas, el problema era el pueblo. En el caso de Daniel está siendo llevado, oye bien, a un pueblo extraño, no es su pueblo, y a una tierra también dañada, viciada, bajo maldición. Entonces, empecemos hablando acerca de Daniel. Comienza en el exilio. El exilio es el cautiverio. Exilio, cautiverio, es lo mismo para que ustedes entiendan. Entonces, como dije antes, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en su juventud, alrededor del 605 antes de Cristo, junto con otros jóvenes del linaje real. Pero vean ustedes Daniel.
desde el inicio se propuso no contaminarse con la comida del rey. No contaminarse con la comida del rey. Esto es una persona muy determinada. Este muchacho ha decidido honrar a Dios, no importa si está en Jerusalén, no importa si está en Babilonia, no importa si está en el desierto, no importa dónde está, pero él va a honrar a Dios. Y puede hacer que no lo entienda porque está en Babilonia, pero ha decidido honrar a Dios en Babilonia. Es que no es lo mismo honrar a Dios en un ambiente eclesiástico, en un ambiente de bendición, que honrar a Dios allá donde gobierna Satanás. Y dice el versículo, verso 8 en Daniel 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué fuerte, ¿verdad? Decirle eso, que no se le obligase a contaminarse. Mis hermanos, Dios honró la fidelidad de ese muchacho. Dios lo honró. Entonces, amados, vean, ya dije que Dios usó a Daniel para revelar misterios a los reyes de Babilonia y Persia. No voy a leerlo todo porque tomaría mucho tiempo, pero voy a explicar y voy a avanzar un poquitito más. En Daniel capítulo 2, que no lo voy a leer, él interpreta el sueño de Nabucodonosor de la estatua, que eso está hablando de los reinos gentiles hasta el reino de Dios. Si ustedes quieren, después buscan y leen en Daniel capítulo 2. Ahí interpreta el sueño de Nabucodonosor, esa estatua, que es interesantísimo eso. En Daniel capítulo 4 interpreta el sueño del árbol cortado, y eso tiene que ver con la humillación del rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan ustedes? El árbol cortado, que Daniel dice, ¿sabe qué? Ay, rey Nabucodonosor, esto se puso feo. Resulta que a usted lo van a mandar afuera como una bestia del campo, porque tú te exaltaste y tú te crees Dios. ¿Te olvidaste de que fue Dios el que te dio ese asunto? ¿Y tú te has creído el Dios? ¿Tú te has creído un árbol grandotote, muy frondoso, con mucha sombra? Así que, querido rey, te espera una situación muy complicada. Y Dios convirtió a ese rey, dicen las escrituras, literalmente en Daniel, que lo convirtió en una bestia del campo. Eso fue en Daniel 4. En Daniel 5, entonces interpreta la escritura en la pared durante la caída de Babilonia, porque Dios también juzgó a Babilonia. Dios, como este rey tampoco se humilló, ustedes saben que más tarde el rey Nabucodonosor se humilló, diríamos en un contexto natural. Ese hombre se humilló y reconoció que el Dios verdadero era el Dios de Daniel. Aquí, en Daniel 5, tenemos que Daniel interpreta la escritura en la pared durante la caída de Babilonia. ¿Recuerdan ustedes esa escritura? Mene, tekel, uparsin, ¿verdad? Y entonces, podemos leer si quieren un poquito, porque esto es importante para que se entienda. Daniel capítulo 5, si quieren leemos nada más los versos 25 y 28. Eso ya es solo Dios hablándole a un hombre, porque ¿quién va a interpretar eso? O sea, había que recordar todo el asunto, bueno. Y la escritura que trazó es, o sea, lo voy a poner en contexto. Creo que este fue el rey Belsasar, que él está haciendo una fiesta terrible, pagana, trae los vasos de la casa de Jehová que el rey Nabucodonosor había traído. Los trae ahora y empiezan a beber, a emborracharse con esos vasos sagrados del templo de Jehová. Y entonces, en medio de eso, el hombre ya ebrio, él ve como una mano que escribe en la pared y escribe mene, tekel, uparsin.
Eso es en arameo, si yo no me equivoco. Entonces, este hombre entra en una situación, imagínense lo que es ver, no una mano, unos dedos escribiendo ahí. Eso es una cosa horrible. Yo no sé qué haría usted, pero yo creo que es mejor correr. Creo que una buena opción es correr. Pero vean ustedes, entonces, este hombre dice, ¿qué es esto? Y manda a traer a los adivinos y a todo aquel que pudiera ayudarle y nadie le ayuda. Pero entonces alguien dice, diríamos la soberanía de Dios, dice Daniel. Ahí caen los dados, la suerte de Dios para con Daniel. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Sigan. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Sigue? Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Sigue? Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ese mismo día, mi querido, por la noche, vino entonces, diríamos, los medos y los persas y mataron a este rey y conquistaron Babilonia. Pero ahora yo quiero que entiendan algo. Y esto tiene que ver con el testimonio de fidelidad y oración de Daniel. Por eso yo les decía antes que el ministerio de Daniel es muy necesario en la iglesia, porque es un ministerio de oración, es un ministerio de intercesión, es un ministerio de humillación. Es cuando hay alguien que se identifica con el pecado del pueblo, de la ciudad, y se postra delante de Dios y dice, Señor, aquí estoy. Nosotros, la nación entera, te hemos ofendido. En este caso nosotros tenemos que decir la iglesia, o sea, el pueblo de Dios. El pueblo, a veces se confunde. Y está bien orar por la ciudad y pedir perdón. Pero ustedes tienen que entender que en la ciudad hay muchos perversos que no quieren nada con Dios. Y Dios no puede perdonar eso. Sería entonces contradecir la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre es su cosecha. Por eso es que para orar hay que ser instruido, hay que orar bien, hay que orar como se necesita orar, hay que entender cómo hay que orar para orar. Y Daniel lo entendió perfectamente. Así que Daniel vivió con una vida de oración constante. Incluso, amados, cuando fue amenazado con la muerte. Estos hombres eran tremendos. Entonces, ustedes recordarán, ya dije que Daniel era un hombre de oración, de humillación, un hombre que sabía orar por el Espíritu también, hay que decirlo. Y resulta que en Daniel capítulo 6 hay cierta envidia en contra de Daniel. Y algunos, al probar a este muchacho, y lo tentaron por todos lados, pero él no falló en nada, no encontraron ninguna tacha, nada en qué acusarle. Entonces dicen, aquí en lo único que podemos hacer caer a Daniel es meterlo en conflictos con su Dios. Porque resulta que Daniel respetaba la ley de Dios, pero también respetaba la ley. Ya dije que él era, diríamos, una persona importante donde quiera que estuvo, en Babilonia, ¿verdad? En ese reino y también en el reino de los medos y los persas. Es entonces que en Daniel capítulo 6, que podemos leer un poquito, y ya en ese punto yo pienso que nos quedamos. Póngame en el verso 1, yo voy a leer un poquito en adelante, Daniel 6. Dice aquí, dice, pareció bien a Darío, este es el persa, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Siga. Y sobre ellos 3 gobernadores de los cuales Daniel era uno. O sea, sobre todos esos que mencionamos, 3. Y de los 3, Daniel era uno. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Esos sátrapas vienen a ser como gobernadores, o en el caso de nosotros aquí, no sé, tal vez como alcaldes,
un puesto importante, pero que tenía que rendir cuentas al rey. Sigue. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué dice? Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Sigue. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahí está el asunto. Nos vamos a meter con su ley, porque como él honra a Dios, ahí él va a tener que tomar una decisión. Sigue. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Hipócritas. Siga. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y aquí viene el verso. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, yo quiero tener ventanas también, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Uno dice, pero ¿para qué abiertas las ventanas? ¿Por qué no las cerró? No hay nada que ocultar. No me voy a avergonzar. No. Yo voy a hacer lo mismo que estaba haciendo hasta aquí. Voy a honrar a Dios. No me voy a ocultar. ¿Han visto los cristianos que son cristianos a conveniencia? Esos son los cristianos camaleones. Ellos se aclimatan a los ambientes. Si el ambiente es pagano, pues entonces me hago un poquito pagano, ¿verdad? Si el ambiente es un ambiente cristiano, pues me hago un poquito cristiano. Yo siempre he dicho que el cristiano no cabe en todos los ambientes. Dígalo usted. El cristiano no cabe, escuchen amados aquí, el cristiano no cabe en todos los ambientes. Por eso, escuchen, el cristiano no es amigo de todos. ¿Qué dije? De antemano que cuando una persona es amigo de todos, no es amigo de nadie. Eso simplemente es un hipócrita. Yo conozco a algunos así, que ellos querían ser amigos de todos. Y el que es amigo de todos no es amigo de nadie. Y dicho sea de paso, este no es Daniel. Daniel no es amigo de todos. Daniel ha honrado a su rey y también ha honrado, en este caso, al rey Darío. Lo ha honrado. Pero ahora lo han metido en una controversia tremenda, porque resulta ser que él respetaba a Dios, oraba a Dios como correspondía, como decía la ley, 3 veces por día, como decía, por la mañana y por el mediodía y por la tarde, como correspondía. Y es entonces, amados, que le están prohibiendo esto para llevarlo en conflicto con su rey. Pero si lo hace, va a tener conflictos con su rey. Con uno de los 2 reyes va a tener conflictos. Y Daniel ya decidió. No tenía ningún problema en tener conflictos con el rey Darío, con tal de no tener conflictos con Dios. Y sigue entonces. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real,
¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y mentirosos, hipócritas. Siga. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque ese hombre estimaba tanto a Daniel, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Con tanto pesar, sigan, porque los hermanos tienen hambre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, es decir, ayunando. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y el rey calladito para ver. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor, al Santo, al que vive para siempre vive. Al que vive para siempre vive, mi querido hermano. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es poderosa y viene para nutrirnos, para alimentarnos. Esas palabras son como fuego y como martillo, pero son necesarias. Nosotros amamos las palabras del Señor y decimos como Simón Pedro: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde en Cristo Jesús siempre, como Él lo ha prometido. Amén. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de